Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno, hoy estamos como en casa. Estamos los que el Señor le plació por su gracia a traernos a este lugar, a poder adorarle en este día. Hermanos, bienvenidos. Un saludo a todos los que no he podido saludar, pero bueno, estamos aquí para agradar a nuestro Señor Jesucristo y darle la honra y la gloria a Él. Hace un mes, más o menos, iniciamos una serie titulada Para que crean y tengan vida eterna, basada en el Evangelio según Juan. Juan el apóstol escribió a su audiencia original con el propósito expreso que lo vemos en el capítulo 20, verso 31 del Evangelio de Juan. Por estas cosas sean escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna en su nombre. Hermano, yo creo que nosotros necesitamos de lo mismo hoy. Nosotros necesitamos fijar en nuestras mentes y en nuestros corazones que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, que es 100% Dios y 100% hombre. Vino a darnos perdón de pecados, salvación y vida eterna de pura gracia. Pero si lo rechazamos, ya hemos sido condenados y eso es pura verdad. Como bien veníamos viendo en las secciones pasadas, los sermones anteriores con nuestro hermano Elkin, vimos que Jesucristo es el Verbo, es el Hijo de Dios, es el Creador, es la fuente de vida, es la fuente de luz, y Él nos dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios a todos aquellos que creemos que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y todos recibimos gracia sobre gracia por medio de Él, y que nos dio a conocer al Padre. Hermano, en esta mañana vamos a ver, como bien cantábamos, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo voy a repetir porque esto es muy importante. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por esta razón les pido que me acompañen, por favor, abran sus Biblias, si no tienen ningún impedimento, en Juan, capítulo 1, verso 19 al 34. Juan, capítulo 1, verso 19 al 34. Si no tiene nada que se lo impida, por favor, los invito a colocarse de pie. Palabra del Señor que vamos a estar leyendo en este momento. ¿Me regalan un amén si están ahí? Dice la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Le respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betebará, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel,
por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Padre, delante de ti estamos, Señor, no como dignos de estas obras que nos encargas, esta tarea, Dios mío, de predicar tu palabra, pero sí confiado en tu fuerza, en tu poder y en tu gracia. Señor, prepara nuestros corazones, Señor, a la audiencia, Señor, a nuestros hermanos que nos escuchan, para que tu palabra, Señor, que es vida, que es espíritu, haga la obra, Señor, en cada uno de nosotros y que cada día nos lleve más al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, todo está en tus manos, Señor. En esta hora, Dios mío, ayúdame a poder ser fiel a tu palabra, Señor. No permitas que salga nada de mi humanidad, sino es tu palabra la que va a ser expuesta. Señor, ayúdame a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, podemos tomar silla. Vamos a desarrollar el tema que nos acompaña hoy bajo el título Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través del texto que acabamos de leer, en su primera parte el apóstol Juan nos muestra una escena real, una indagatoria, un interrogatorio en la cual intervienen dos partes. Por un lado tenemos al grupo de sacerdotes y levitas comisionados por los judíos para realizar este interrogatorio. Y del otro lado vemos a Juan el Bautista, el interrogado. Y lo que podemos ver aquí es que tenemos tres preguntas iniciales. ¿Tú quién eres? Juan responde: yo no soy el Cristo. ¿Qué pues eres tú, Elías? Dice: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y responde: no. Pues ¿quién eres? Necesitamos una respuesta para darle a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan responde: la voz de uno que clama en el desierto. Luego le preguntan: si no eres el Cristo, Elías, ni el profeta, entonces ¿por qué bautizan? Juan dice: yo bautizo con agua. Y en este punto Juan hace un giro en su confesión para dirigir la atención de estos sacerdotes y levitas a Jesús, a quien Juan estaba preparando el camino, diciéndoles: en medio de vosotros está uno, a quien ustedes no conocen, del cual yo doy testimonio, que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Y cuál fue la reacción de esta comisión? A ellos no les interesaba conocer a la persona del cual hablaba Juan. De hecho, ni siquiera siguieron preguntando. Después de haber sido interrogado por la comisión de sacerdotes y levitas, el día siguiente ocurre un evento extraordinario. Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es antes de mí, porque era primero que yo, el cual bautiza con el Espíritu Santo, y yo le he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí podemos ver que Juan tenía claro quién era Cristo, pero también tenía claro quién era Él. Por eso es que Él exalta a Cristo, a tal punto que dice que yo no soy digno de desatarle la correa del calzado. Mi argumento en esta mañana como iglesia: glorificamos a Cristo cuando conocemos quiénes somos nosotros y quién es Él. Como iglesia, glorificamos a Cristo cuando conocemos quiénes somos nosotros y quién es Él. Y vamos a ver nuestro texto de hoy en dos encabezados. Número 1, conocimiento de Juan acerca de sí mismo. Lo podemos ver en el versículo 19 al 28. Y número 2, el conocimiento de Juan acerca de Cristo. Y
Podemos verlo en el versículo 29 al 34. Y vamos a ver el primer punto, conocimiento de Juan acerca de él mismo. Verso 19 al 28. Voy a dar un poco de contexto de qué estaba pasando aquí para entender mejor este texto. Juan el Bautista aparece en el desierto, vestido con piel de camello y comiendo langostas y miel silvestre, llamando al arrepentimiento. El Evangelio de Marcos nos ayuda a ver más esto. Dice que salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por Juan en el río Jordán, confesando sus pecados. Esto causó seguramente un grave revuelo en los judíos. Y por esta razón envían a interrogar a Juan para saber quién era él. Pero ya Juan había dado testimonio antes de dar su propio testimonio. En el versículo 6 y 7 él había dicho que el Cristo era la luz verdadera. En el versículo 15 había dicho también el verbo encarnado, de cual él decía que después de mí, que él es antes de mí, porque era primero que yo. Y bien lo vimos con nuestro hermano Elkin en su momento. Ahora el testimonio acerca del mismo, en la manera en que Juan responde cada una de estas preguntas, deja ver el conocimiento que tenía acerca de sí mismo, por lo menos en 3 aspectos. Y vamos a rescatar estos aspectos importantes, el cual nos enseñan a nosotros. Lo primero que vemos es que Juan no está interesado en decir quién es, sino quién no es. Versículo 19-21. Juan se encontraba en el banquillo. Estamos hablando que este era un interrogatorio. Juan el Bautista se encuentra en el banquillo y frente a él estaba este grupo de levitas, de sacerdotes y levitas. De hecho, ellos conocían las escrituras, porque dice más adelante que ellos eran de los fariseos y sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Ellos conocían bien de esta profecía. Seguramente sabían de Jeremías 23:5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey. Pero también conocían la profecía escrita en el profeta Malaquías, capítulo 4:5. El Elías prometido. Yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Pero también conocían al profeta prometido en Deuteronomio 18:18. Hermanos, si algo tienen un interrogatorio, es que las preguntas ya están elaboradas de acuerdo al fin que se persigue. Cuando usted quiere saber algo puntual, usted ya trae las preguntas en mente porque quiere llegar a la información que usted necesita. Y eso es lo que vemos aquí. Por eso cuando arranca este interrogatorio dice, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy, aunque Juan vino con el espíritu y el poder de Elías, él no era Elías en persona. Lucas 1:17 nos ayuda con eso. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Juan no estaba interesado de decir quién es él, sino quién no es él. Porque Juan aquí hubiese podido responder a estas preguntas sacando a relucir todas sus credenciales para mostrar su grandeza. Juan hubiese podido decir, yo soy el hijo del sacerdote Zacarías, descendiente de Aarón, y mi mamá Elizabeth, también de las hijas de Aarón, sangre sacerdotal, de quien el ángel anunció a Zacarías cuando anunció que su esposa Elizabeth iba a concebir un hijo. Y este sería grande delante de Dios y sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ese era Juan el Bautista. Pero Juan no está interesado en decir quién es, sino quién no es. No está interesado en que lo admiren a él. Él no está interesado en su propia gloria. Él está interesado en la gloria de Cristo. Juan aprovecha toda oportunidad que se le presente para exaltar a Cristo, y esto es lo que llamamos humildad. Un día me enviaron a cierto lugar. De seguro allí podía quedarme algunos días. Pero al llegar a la casa me recibe una persona
y normalmente me presento, yo digo, mi nombre es Carlos, y le pregunto a esa persona, ¿y tú quién eres? Ella me responde, yo soy la ministra de danzas de la iglesia. Wow. Esta es la realidad, hermanos. Hoy queremos identificarnos con aquello que nos trae gloria a nosotros, aún dentro del pueblo de Dios. Hoy queremos identificarnos como yo soy el pastor, yo soy el líder de alabanza, yo soy el tesorero de la iglesia, yo soy el hijo del pastor, porque queremos identificarnos con lo que nos trae gloria a nosotros. Hoy todo el mundo anhela ser visible, todo el mundo quiere popularidad para decir yo soy el escogido de Dios, yo soy el ungido de Dios. Pero Juan, teniendo todas las credenciales para decir esto, por lo que él era en realidad, él no lo hizo. Juan sabía quién era Cristo, por eso daba la gloria a él. Como miembro de la Iglesia Bíblica Nueva Vida, ¿como quién te identificas cuando te preguntan quién eres? ¿Tu respuesta busca tu propia gloria o la gloria de Cristo? ¿Cómo te identificas? ¿Por tus dones? ¿Por tus cargos? ¿Cómo te identificas? ¿Tus respuestas llevan a poner la mirada a Cristo o a ti mismo? Hermano, si eres creyente, tú no pudiste salvarte a ti mismo. La salvación es del Señor, por tanto, a Él sea la gloria. Busca glorificar al Señor en todo lo que hagas, en tu trabajo, en la familia, en la forma como estás modelando a tus hijos, en la forma como se modela el evangelio en la reunión de la iglesia. Nosotros como iglesia bíblica Nueva Vida estamos modelando la manera como nos ven, nos observan los que nos visitan, que vivimos como el cuerpo de Cristo, es buscar la gloria para Dios, no para nosotros mismos. Como iglesia glorificamos a Cristo cuando conocemos quiénes somos nosotros y quién es Él. Juan no estaba interesado en exaltarte a sí mismo, sino a Cristo. Y no creyente, en realidad en este momento tú no puedes vivir para la gloria de Dios. Tu condición no te lo permite. Aunque creas, está haciendo lo que a Dios le agrada. Pero ahí tienes la oportunidad. Hay esperanza para ti en esta mañana. Si te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor para que produzca en ti una nueva vida y desde esa condición puedas adorarle a Él y puedas vivir para Él. Pero Juan no solamente estaba interesado en decir lo que no es, sino también Juan conocía su función. Dice el verso 22, y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y vemos algo aquí, leemos rápidamente y no podemos darnos cuenta de este detalle. Juan está diciendo, yo soy la voz de uno. Juan lo que está diciendo, yo soy el cero a la izquierda, solamente soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan tenía claro su función. Juan era la voz. Juan era el instrumento. Juan era el parlante por donde sale el sonido. Era el enviado delante del importante, delante del Señor, para enderezar el camino del Señor, como dice Isaías 43. Y vamos allí, dice, voz, Isaías 43, verso 40, verso 3 y 4, dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad. A nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. En la antigüedad, antes cuando el rey iba a visitar una provincia, algún lugar, él enviaba delante de él mensajeros que prepararan el camino. Esos mensajeros tenían la función de anunciar la llegada del rey, tener todo dispuesto, quitar todo obstáculo para que cuando el rey pudiera llegar, le recibieran como es. Juan el Bautista es ese que va delante
Es ese mensajero preparando el camino, llamando al arrepentimiento, quitando todo obstáculo y preparando el corazón de la gente a confesar sus pecados y estar listo para la llegada del Mesías, ese que está lleno de gracia y de verdad. Por eso bautizaba con agua. Para entender un poco más esto, yo recuerdo cuando servía a la patria, pero no a Dios. Cuando llegaba un personaje o venía un personaje importante de la vida pública a visitar una vereda o un municipio, se enviaba delante de él una comisión o alguien encargado que lo llamaban una avanzada. Y esa avanzada era el encargado de preparar todos los detalles para la venida de ese personaje importante. Él se encargaba en el tema de seguridad, pero también en el tema de vías. Quitar todo montículo, todo monte, arreglar la vía para que pudiera llegar con total tranquilidad y todo el mundo estaba preparado para recibirle, el que venía y pudieran escuchar su mensaje. Hermanos, nosotros tenemos una gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, verso 19. Es predicar el evangelio para que se arrepientan de su pecado y puedan recibir a Cristo. Tú no eres el importante. Tú eres el instrumento para hablar la palabra del Señor. Eres la bocina, no la palabra. No eres el importante, hermanos. Saber cuál es nuestra función nos mantendrá humilde. Saber cuál es nuestra función nos mantiene señalando al importante, nos mantiene señalando a Cristo. Quien puede salvar, no nosotros. Nosotros predicamos el evangelio para que Él pueda hacer la obra. El Señor es quien da vida. El Señor es quien salva. Nosotros fuimos salvados por Él. No hay mérito para nosotros. Siempre debemos buscar el mérito de Cristo, la gloria de Cristo. Por eso es importante que sepamos cuál es nuestra función. Somos la voz, somos el instrumento, no somos más de eso. Pero Juan tenía claro su posición de siervo. Eso lo tenía claro Juan el Bautista también. Lo vemos del versículo 24 al 28. Los fariseos, dice que los que habían sido enviados eran de los fariseos. Los fariseos conocían bien el Antiguo Testamento, conocían bien las Escrituras. Y ellos le dicen, si tú no eres, mira la pregunta que le hacen, si tú no eres el Cristo, si tú no eres Elías, si tú no eres el profeta, entonces, ¿por qué bautizas? A ellos no les interesaba saber el mensaje de Juan, les interesaba saber la razón por la cual Juan bautizaba. Si no eres el Cristo, si no eres el Elías, si no eres el profeta, ¿por qué bautiza? Y Juan no le responde a la pregunta, él no le responde el por qué. Él les dice, yo bautizo con agua. Ahora, el tema de este bautizo no se entiende, no se tiene claridad, hermanos, de dónde nacieron esos ritos. Lo cierto era que existían, pero no era algo prescrito en el Antiguo Testamento. La inmersión de agua se practicaba como un rito de purificación y los esenios practicaban este tipo de lavatorios purificadoras. Y también para ellos era algo de moral identificarse con alguien, con un grupo. Pero en este punto, note bien, en este punto es donde Juan el Bautista hace un giro en su confesión y responde mostrando a Cristo, diciéndole, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien ustedes no conocen, que viene después de mí, es antes de mí, que yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan sabe quién era Cristo. Juan sabe que Cristo es superior y Juan sabe que Él no es digno. Juan es un precursor. Juan es un siervo. Hermano, cuando miramos a Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo va a decir de Él que de los nacidos de mujer no hay un profeta mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, este hombre dice, yo no soy digno ni de desatarle la correa de su calzado. Juan tenía bien claro su posición y lugar. Como iglesia nosotros glorificamos a Cristo cuando nos conocemos a nosotros mismos y conocemos a Cristo, le conocemos a Él.
Nuestro deseo debe ser siempre conocer más a Cristo y a su obra, el Evangelio. Cuando nosotros conocemos más a Cristo, el Evangelio, conocemos su obra, esto nos va a dar una perspectiva correcta de quiénes somos nosotros. Y esto nos va a dar una perspectiva correcta de quién es Él. Esto nos va a decir que nosotros no somos dignos, que digno es Él. Esto nos va a decir cuán pequeños somos nosotros y cuán grande es Él. Nosotros somos criaturas y Él es el creador. Que somos salvados y Él el Salvador. Y eso nos dice quiénes somos nosotros. Mira, Cristo, siendo igual a Dios, se despojó de todo eso y tomó forma de hombre. Y aún estando en forma de hombre, se humilló hasta lo sumo, que fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. ¿Qué es lo que no te deja despojar a ti? ¿Qué es lo que no te deja despojar en tu corazón? Juan tenía todas las credenciales para exaltarse a sí mismo. Las tenía todas. ¿Cuáles son las tuyas, hermano? Para despojarnos a sí mismo. Si Juan no es digno de desatar la correa del calzado de Jesús, que era lo más humillante para un esclavo en esa época, ¿de qué somos dignos nosotros? ¿De qué somos dignos nosotros? A la luz de la obra redentora de Cristo, somos como nada delante de Él. Solo colocamos el pecado. Solo Cristo es digno, no nosotros. Y si hoy, por gracia, somos nuevas criaturas, somos criaturas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para quién es la gloria? ¿De qué nos gloriamos? Y eso es un gozo, iglesia. Eso es un gozo, que hoy seamos hijos de Dios, del pueblo de Dios, de su iglesia, embajadores del reino de los cielos en la tierra. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, eso es motivo de gozo y es motivo de celebración para adorarle y alabarle y rendir nuestra vida a Él. ¿Quieres saber, al no creyente que me escucha, quieres saber quién eres en realidad? Arrepiéntete de tu pecado. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. De lo contrario, tu identidad siempre va a estar basada en lo que haces, en tus posesiones, en los títulos, en tus éxitos. Allí va a estar tu identidad. Juan conocía quién era. Y él no estaba interesado en decir quién es, sino quién no es. Juan conocía su función, pero Juan también conocía su posición. Y esto es lo que nos va a llevar al segundo punto. El conocimiento que Juan tenía acerca de Cristo, del verso 29 al 34. El día siguiente, después de Juan haber sido interrogado por este grupo de sacerdotes y levitas, dice la palabra que Juan vio a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es antes de mí, en quien yo vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permanece sobre él. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y yo le he visto y doy testimonio que Él es el Hijo de Dios. Vamos a ver con más detalle esto. Miren lo que dice Juan el Bautista cuando ve a Jesús que venía a él. Este es el Cordero de Dios. Él señala a Cristo. Él dice, miren a Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Juan está diciendo aquí es, mírenlo a Él. Mírenlo a Él, el que va a ser sacrificado para quitar el pecado del mundo. Como hijos de Dios, como creyentes, nuestro enfoque principal es mostrar a Cristo de tal forma que la gente ponga sus miradas en Él. Ese es nuestro enfoque principal, que la gente lo siga a Él. Y Juan el Bautista nos da ejemplo de esto. Miren aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Él, yo no soy, es Él. Cristo es la prioridad de nuestras conversaciones. Eso es un interrogante que debemos hacerlo. Cristo es la prioridad de nuestras conversaciones. Sobre todo cuando hablamos con incrédulos.
¿Creen que después de esta conversación quedan mirando a Cristo o mirándote a ti? ¿Cuál es la prioridad de nuestras conversaciones? ¿El testimonio que damos es de nosotros o es el testimonio de Cristo? Son interrogantes que debemos tener en nuestra mente. Pero Juan está diciendo algo muy importante. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta mañana cantábamos, digno es el Cordero de Dios. Digno es aquel que la muerte venció. Y vamos a mirar con más detenimiento esto del Cordero de Dios, porque es de gran gozo y edificación para la iglesia. Juan está mostrando a Jesús como el Cordero de Dios. Este título del Cordero hace referencia al Cordero anunciado en el Antiguo Testamento. Juan está hablando a personas que entendían de qué hablaba él. Juan está hablando a estas personas que sabían bien a qué se refería. En el Antiguo Testamento encontramos menciones sobre un Cordero mayor que había de venir. Y por eso vemos en Génesis 22, se puede acordar muy bien de esto, cuando Abraham e Isaac iban camino a presentar sacrificio, el holocausto que el Señor había mandado. Isaac pregunta a su padre Abraham y dice, Padre mío, y respondió Abraham, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Y bien conocemos la escena que cuando Abraham iba a extender la mano sobre el muchacho, sobre Isaac, la voz del cielo dijo, detén tu mano, conozco que temes a Dios. Y cuando Abraham mira hacia atrás, de sus espaldas, ve donde está un cordero trabado en una zarza. Desató a su hijo y Dios proveyó de cordero para su holocausto. Pero no solamente eso, también vemos, la Biblia se nos habla del cordero pascual. Recordemos bien Éxodo 11 y 12, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y todos recordamos cuando las plagas venían una a una y ese día venía la plaga de la muerte de los primogénitos. Y el Señor manda al pueblo de Israel que tomase un cordero por familia y que ese cordero debían sacrificarlo y la sangre de ese cordero debían marcar los postes y los dinteles de las casas. Para que cuando, esto era una señal, hermanos, para que cuando pasara el ángel de la muerte, viera esa señal, viera la sangre del cordero y pasara de largo, y esa familia iba a ser librada de la ira de Dios. Y vemos el día siguiente que surgió el pueblo libre camino a la tierra prometida. Ese día sale el pueblo de Israel de Egipto libre camino a la tierra prometida. Este es el caso de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado el día de la Pascua. Cristo en la cruz derramó su sangre y fuimos rociados con su sangre, la cual nos libra de la ira de Dios. ¿Y qué surge después de esto? Surge la iglesia de Cristo comprado con su sangre. Primera de Pedro 1:18 nos los muestra claramente. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero el apóstol Pablo también nos deja ver algo de esto para tratar de ilustrar más la idea, dejar más clara la idea. 1 Corintios 5:7 dice el apóstol Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Juan conocía bien esto. Cristo era el Cordero de Dios. En Levítico, como aprendíamos hace unas semanas acá, todo israelita cuando pecaba llevaba un corderito al tabernáculo para ser sacrificado
y con esto apaciguar la ira de Dios. Y esto lo hacían día tras día. ¿Por qué? Porque estos corderos no podían quitar el pecado. Ellos apaciguaban la ira de Dios. Pero el autor de Hebreos nos deja ver, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pero Cristo es el Cordero de Dios. Y el mismo apóstol Juan, que escribe este evangelio, escribe la primera carta de Juan, y él nos va a decir allá: y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Hermanos, este es el corazón del evangelio. Hermanos, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que se había prometido es mayor que los corderos que se sacrificaban en los rituales del Antiguo Testamento. Un Cordero sin mancha, un Cordero sin contaminación, un Cordero sin pecado, un Cordero que vino a vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Un Cordero que cumplió la ley, pero el punto más importante es que vino a morir para traer perdón de pecados y por consiguiente salvación y vida eterna. Cristo es el único Cordero que quita el pecado del mundo, es solamente Él. Y este es el evangelio que nosotros predicamos. Esta es la buena noticia que nosotros predicamos y anunciamos. Cristo vino a morir, pero Él también resucitó para perdonar nuestros pecados. Nos libra de la ira de Dios y con su muerte y resurrección nos trae de muerte a vida, de tinieblas a luz y de condenación a salvación. Con su sangre Él nos rescató de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, como dice el apóstol Pedro en su carta. Y este es el evangelio que nosotros predicamos porque es poder de Dios para salvación. Hermano, cuando canta el Cordero de Dios, yo quiero que cuando esté cantando las alabanzas, como decimos, la alabanza predica el evangelio, cantamos el evangelio, recuerde de este Cordero que estamos hablando hoy. Y estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengan vida eterna en su nombre. Es la razón por la cual, hermano, la iglesia bíblica predicamos el evangelio, cantamos el evangelio, porque es el único que puede traer vida a todo aquel que escucha. Es lo único que puede traer salvación y vida eterna y perdón de pecado a todo aquel que lo escucha. Aún en el cielo cantaremos el cántico del Cordero. Juan sigue diciendo aquí: viene un hombre hablando de la humanidad de Cristo, el verbo hecho carne, el cual él no le conocía. Él no le conocía como el Mesías porque humanamente ellos eran primos. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan no quería que nadie creyese que él era el importante. Cuando aquellos que escuchaban a Juan y creían eran bautizados por él, como un símbolo interno de cambio, como un símbolo externo de un cambio interno en el corazón de las personas. Él está diciendo que vio el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre a quien que veas desatar el Espíritu, que veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hasta este punto, todos escuchaban a Juan, todos escuchaban el mensaje, pero nadie sigue a Cristo, el Hijo de Dios. En este momento y en este tiempo nosotros no tenemos a Juan el Bautista, pero ahora contenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y las Sagradas Escrituras. Esto nos permite conocernos más a nosotros y más a Cristo y poder dedicar nuestras vidas para exaltarle a Él y vivir para Él y darle la gloria a Él. Como iglesia glorificamos a Cristo cuando conocemos quiénes somos nosotros y quién es Él. No te desanimes, creyente, que me escuche. Sigue predicando el evangelio. Muchas veces nosotros cuando predicamos el evangelio a personas y vemos como que tan desinteresada, como que no les interesara saber de Cristo Jesús. Nunca tienen tiempo. Pero Juan el Bautista estaba señalando, y aún los fariseos, cuando habla, en medio de vosotros está uno, los fariseos,
comisión que vino a investigar, como que no le prestaron atención a eso. Ni siquiera siguieron preguntando más. Y así vamos a encontrar mucha gente que vamos a estar predicando el evangelio, pero ellos no, yo no tengo tiempo, yo voy a estar ocupado. Si cuando yo tenga tiempo yo voy a la iglesia. Y estas son cosas que a veces tienden a desanimarnos, pero yo quiero animarte en esta mañana, que nosotros no somos los salvadores, nosotros somos la voz de aquel que clama en el desierto. Nosotros hoy predicamos el evangelio, hoy tenemos esa gran comisión. El Señor es el que salva y Él es el que hace la obra. Y es que hay un peligro en nosotros. Cuando nosotros le predicamos el evangelio a alguien y por la gracia de Dios este sigue a Cristo, como que nos entra un fresquito producido por el yo. Wow, ser cristiano por mí. Cuando tu ministerio se ensancha, somos tentados a considerarnos dignos. A veces somos tentados a considerarnos grandes. Somos tentados a buscar popularidad. Cuando pensamos y nos creemos esto de esta manera, comenzamos a llevar la gloria que le pertenece a Cristo a nosotros mismos. Y quitamos los ojos de Él. Y empieza a subir el ego en nosotros, ese orgullo en nosotros. Y cuando vemos, caemos y toca nuevamente. La gloria del Señor. Tenemos que estar alerta en nosotros mismos, hermanos, porque el orgullo es como el que está haciendo café en una estufa. Usted puede hacer café, los que hacen café, y yo no sé cómo pasa, pero usted está haciendo el café y cuando mira por un lado se derrama. La leche y el café tienen la misma condición. Usted está allí y de pronto lo llama y medio quita la mirada de la olla cuando se derramó el café. Hermanos, así pasa a nosotros cuando quitamos la mirada de Cristo. Empezamos a subirnos. El yo empieza a subir, el orgullo empieza a subir y cuando no nos damos cuenta estamos en el suelo. Pero Dios es misericordioso y siempre le es fiel y siempre está para ayudarnos, pero hay algo que nos ayuda a nosotros para mantenernos como que a raya, para mantener siempre la mirada en Cristo Jesús, para mantener siempre, buscar la popularidad de Él, buscar que la gente hable de Él, buscar que la gente le dé la gloria a Él y que lo busque a Él y no a nosotros. Y algo que nos ayuda a nosotros para entender esto es que somos criaturas, que somos temporales, que somos dependientes, que somos salvados por gracia, que somos indignos y que no somos el importante, sino que somos la voz. Hoy en la gran comisión que predicamos el evangelio, hasta ahí es nuestra función. Pero tenemos que tener presente quién es Cristo. Él es el Verbo, Él es el Eterno, Él es Dios, Él es el Creador, Él es luz, es la luz verdadera, Él es fuente de vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el Hijo de Dios. Y Él es el que nos da el derecho de ser hijos de Dios. Siempre recordemos esto, nos va a mantener a raya quiénes somos nosotros, porque somos como ese café cuando quitamos la mirada de Cristo. No pierdas la oportunidad para hablar de Cristo. Muchas veces nosotros nos sentamos a hablar con nuestros compañeros de trabajo, nos sentamos a hablar con nuestros familiares incrédulos, nos sentamos a hablar con personas familiares también y otro tipo de personas, las conversaciones que hacemos. Y al final de la conversación muchas veces lo que decimos es, me voy porque voy para culto. Ese es el evangelio que predicamos. Del resto nos sentimos cómodos en toda la conversación y pascuas, pero de risa. Hermano, es animarte en esta mañana, es recordarte que eres hijo de Dios por su gracia. Es recordarte que no te salvaste tú mismo, ni yo me salvé yo mismo, es por gracia de Él. Y a Él sea la gloria y nuestra vida debe ser entregada solo a Él. Nosotros tenemos muchas excusas. Nosotros decimos servir al Señor, pero muchas veces nos servimos a nosotros mismos. Primero todo lo que yo tengo que hacer y si me queda tiempo, voy y me congrego con la iglesia. A veces esperamos el momento, cualquier cosa que pase para decir yo no voy al servicio.
Y eso es verdad y tienen que entenderme, pero hermano, tú no estás ni yo estoy para agradar a quien tiene que entenderme. Usted tiene que entender que el que tiene que agradar es el Señor, que su mirada tiene que estar en Cristo, no en quién dice o quién no dice. Y eso es un entendimiento claro de quién es Cristo para nosotros. Ese es un entendimiento que solamente lo damos a través, lo da la palabra. Tenemos la gran comisión de predicar. Muchas veces hablamos más de nuestros líderes que de Cristo. Usted no se ha dado cuenta que cuando van a hablar de Cristo, del mensaje, siempre buscan es apuntar a la persona. Y allá aquí está fulano, y allá es fulano. Y nosotros sí, fulano. Hermano, estamos llamados a mostrar a Cristo. Estamos llamados a mostrar a Él, el dueño del mundo. Aquel que nos ha salvado por su gracia. Ningún hombre, por mucho título que tenga y por mucho título que posea, es el importante. Hoy vemos la tradición que ya no alcanza el título de pastor, sino ahora es apóstol, pero eso viene producto de un orgullo. Y aunque todo eso pensamos que somos, el importante es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. No fijemos la mirada en ningún hombre terrenal. Aún Juan el Bautista, de que el mismo Señor Jesucristo dijo que de los nacidos de mujer no había nadie mayor que Juan el Bautista. Dice, yo no soy digno de desatarle la sandalia. Y ahora muchas veces nos presentamos como que yo hablara con toda la noche, Dios me viene a rendir cuentas a mí. No somos dignos, hermano. Por su gracia estamos aquí. A nosotros nos basta que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que nosotros necesitamos. Saber que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero no podemos conocernos a nosotros mismos si no conocemos a Cristo. En la medida que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, en esa medida nos vamos a conocer nosotros. Muchas veces nos comparamos con otra persona y ese no es el estándar. Porque quizás siempre vamos a ser mejores que otros. Pero cuando nos comparamos con el Rey, con aquel que es el Cordero digno, el Cordero de Dios, con nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver cuán lejos estamos. Vamos a ver nuestra indignidad frente a lo que es Él. Vamos a ver nuestra importancia frente a lo que es Él. Vamos a ver que somos criaturas salvados por gracia. Iglesia, como iglesia glorificamos a Dios cuando conocemos quiénes somos nosotros y quién es Él. Mientras no tengamos esto claro, nosotros vamos a andar dando vueltas sin entender quién es Dios, quién es Cristo. Y por eso siempre estamos buscando la popularidad, los videos en YouTube, en WhatsApp, los likes, den like. Den like, porque nos importa es que nos diga, es mostrar quiénes somos nosotros y no mostrar quién es Cristo. A eso hemos llegado. Pero también hay consuelo, hermano, para ti, que has estado en angustia, en desesperación, que has sufrido pérdida de seres queridos, que a veces siente que tienes desesperanza, pero Cristo es la esperanza. Cristo es aquel que lo sacia todo en todo. Los vacíos de nuestros corazones solo pueden ser cubiertos, solo pueden ser rellenados, solo pueden ser completados con nuestro Señor Jesucristo, aquel que lo llena todo en todo. Busca conocerle más a Él, busca adorarle más a Él, hermano de iglesia bíblica. Oremos por nuestros hermanos que confiesan algunas situaciones de desespero, algunas situaciones de desánimo. No hay mayor esperanza que la que hay en Cristo Jesús. Él venda tus heridas y Él solo trae paz a tu corazón. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente vino a salvarnos y a perdonar nuestros pecados, sino quiere que todas nuestras miradas y que toda nuestra vida sea rendida a Él. Coloquemos a Él nuestras cargas, porque ese es nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros buscamos en lo temporal, buscamos en lo terrenal, buscamos en lo material, lo que solo nuestro Señor Jesucristo puede saciar. Nosotros somos instrumentos y como iglesia
Tenemos que consolar, tenemos que orar, tenemos que animar, tenemos que aconsejar a aquellos hermanos que están en cualquier necesidad. Pero al no creyente, yo no quiero que ignores algo en esta mañana, si eres no creyente. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte, como dice Romanos 6:23. Deja vivir y no deja de vivir ignorando a Dios. Deja de vivir viviendo a espaldas de Dios, rindiéndote a tus propios dioses. Estás viviendo conforme a tus propios deseos. Estás viviendo conforme a la potestad del príncipe del aire y eres hijo de ira. Pero hay esperanza para ti. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo recibió la ira de Dios que nos correspondía a ti y a mí por nuestros pecados. Solo cree en Él. Él quiere salvarte y prepara tu corazón para recibirle a Él. Hay consuelo y esperanza para ti en esta mañana. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Cristo Jesús, que Él es fiel. No importa el tamaño de tu pecado, el Cordero que derramó su sangre en la cruz, ese sacrificio es suficiente para perdonar tus pecados, para darte salvación y vida eterna si crees en Él. Hoy estamos, o en este mes, estamos donde todo el mundo está pendiente al regalo, al aguinaldo, a la Navidad. Y muchos esperamos de eso y no está mal. Pero otros esperamos lo que no encontramos este año, que el 2025 venga y nos sacie y nos llene. Pero esa necesidad procede de nuestro corazón, pero esa necesidad no puede ser saciada con cosas materiales. Siempre nos va a hacer falta algo y vamos a estar en necesidad. Pero yo tengo noticias para ti en esta mañana. Dios envió su regalo hace más de 2000 años a esta tierra. El mejor regalo que nosotros pudimos tener, el único regalo que trae salvación, perdón de pecado y vida eterna, es el único regalo que nos trae gozo a nosotros, y aún así ahí está forrado que ni siquiera queremos escuchar de Él. Por eso vemos mucha gente como rechaza cuando hablan de Cristo, cuando hablamos de Cristo, cuando predicamos el Evangelio. La religiosidad de muchas personas les impiden venir a Cristo. Muchas veces estamos hablando del Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, de quiénes somos, y la pregunta que hacen, ¿y por qué no cantan redimido? ¿Y por qué allá no hacen esto? Pero tenemos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo a morir en la cruz, llevar nuestros pecados para dar salvación y vida eterna a todo aquel que cree. No quieren conocerle. Y esa es la realidad que está pasando. Esa es la realidad que estamos viviendo, y como iglesia bíblica nuestro enfoque, nuestro objetivo es que la gente coloque sus miradas en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que creas y tengas vida eterna. Hermano, oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque nos animas, porque nos consuelas, Señor. Tu palabra está allí para enseñarnos siempre a nosotros que estamos necesitados de ti. Necesitamos conocer más de ti para conocernos a nosotros mismos, Señor. Y la radiografía que muestra, Señor, es que no somos dignos, Señor. Somos criaturas dependientes de ti, temporales, terrenales. Pero que por tu gracia hoy, Señor, porque nos has salvado, Señor, por tu gracia hoy somos hijos tuyos. Tenemos esperanza, Dios. Tenemos herencia. Tenemos, Dios mío, la esperanza y el consuelo de que aun cuando nuestra tribulación sea grande, no es nada comparada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuestra mirada siempre ayúdanos a mantenerla a ti. Dios mío, no permitas descuidarnos en ningún momento. Y que sepamos el momento de salir aquí hoy y siempre que no somos dignos, que no somos los importantes, que no somos la séptima maravilla, sino que
eres tú, Señor. Por eso perdónanos en el momento que hemos fallado y nos hemos dado gloria a nosotros mismos y no a ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.